Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Mistliaro. Comenzamos. Mi nombre es Mistliaro y el día de hoy quiero compartirles una nota que data de 2019 y relata lo que es violencia a una mujer de más de 60 años. Esta violencia es ejercida en el momento que se condena a esta mujer, repito, de más de 60 años, por no tener relaciones sexuales con su pareja de una edad similar, de más de 60 años. El fundamento legal fue ejercido por 3 juezas de la Suprema Corte de Francia, país donde fue ocurrido pues todo este suceso. Y el fundamento legal dice así: una violación grave y continuada de los deberes y obligaciones matrimoniales, haciendo intolerable el mantenimiento de la vida en común. Ahora bien, este tipo de noticias, este tipo de notas bastante intrigantes y también bastante polémicas hacen que de alguna forma te generes muchas preguntas y con ello también muchas respuestas sobre la violencia ejercida a las mujeres, no solamente en ese país, sino en el planeta. También observar como esta pregunta de cuál es el problema cultural, ¿no?, que se está ejerciendo a la hora de leer este tipo de notas. Te das cuenta de alguna forma que este problema cultural que por lo menos yo identifico es la normalización de la violencia y de la misoginia, incluso en el marco jurídico. Pues ahora sí que dentro de nuestras leyes también existe mucho machismo, también existe mucha misoginia. Observar esta pregunta de qué es lo que genera que estas situaciones pasen, cuáles son las causas de este tipo de situaciones. Y por ejemplo, yo lo pondría como en 2 puntos, ¿no? Un punto de vista cultural, que sería esta descomposición gradual del tejido social, una descomposición endocéntrica, una descomposición falocéntrica. También está ese otro punto, ¿no?, que sería desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista legal, pues esta falta de legislación para actualizar las leyes y que vayan más apegados a los derechos humanos y a la no discriminación de ningún grupo social o un grupo étnico o incluso a un grupo sexual, ¿no? Entonces, pues de alguna forma también te hace criticar pues este eurocentrismo, ¿no?, de pensar que en Francia todo está bien, es un país de primer mundo y pues estas cosas no pasarían. Entonces, pues yo considero que si esta situación se hubiera dado en México, pues no hubiera pasado a tribunales, no hubiera pasado a un juicio, porque a lo que yo estoy observando, en México hace menos de 25 años que ya no existen lo que son las causales de divorcio o las razones de divorcio. Es decir que antes se tenía que presentar aquí en México pues razones para divorciarte, ¿no?, para no afectar la dinámica familiar, la estructura familiar. Esto pues lo mencionaban incluso en el Código Civil y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y pues al parecer en este país europeo del que estamos hablando pues no existe todavía pues esta legislación para simplemente divorciarte porque no quieres estar con esa pareja, no necesariamente por una razón en especial, simplemente porque no quieres y ya. Lo que pasó en este país europeo es que después de la resolución en donde se le condena a la mujer por no sostener relaciones sexuales, esta mujer procede a hacer una contrademanda, una denuncia de alguna forma al Estado, que de alguna forma pues deforma la ley a ciertos parámetros que no son beneficiosos para ambas partes, ¿no? En este caso pues por ejemplo la mujer, que muy probablemente si lo vemos en un sistema ya un poquito más a largo plazo, esta mujer de más de 60 años muy probablemente no tiene trabajo. Si se divorcia tendríamos que ver por ejemplo cómo se desarrolla este tema de la manutención y pues todavía falta mucha legislación, ¿no? Por eso pues menciono este tema, pues ha estado todo el día muy probablemente como ama de casa, esto por la edad, porque pues normalmente las personas más mayores son las que más siguen pues estas dinámicas familiares de la división del trabajo muy marcada, ¿no? Sin mencionar la exagerada, pero exagerada de verdad, burocracia existente en México, no sé si también en Europa, pero probablemente aquí ese juicio hubiera tardado muchísimo tiempo, ¿no? Y eso sí es un problema muy grave que tenemos aquí en México, además de la escasa pues seguridad de la justicia. Y pues te das cuenta que tú como Estado o como sistema judicial, hacer un dictamen de este tipo, estás de alguna forma condenando a las mujeres, estás vulnerando sus derechos, en especial por ejemplo el derecho a esta libertad dentro de la decisión en una dinámica familiar. Un matrimonio en donde pues están casados, casa 2, y como son 2, pues los 2 tienen que tomar decisiones. Y pues esto también no dejando de lado lo que implica también un dictamen de este tipo a nivel federal, por ejemplo en este país, ¿no?
en este país, en Francia, porque pues de alguna forma estás diciendo tú como Estado que cualquier mujer en ese país que tenga una pareja masculina debe de tener sexo, si no pues no está cumpliendo con esta dinámica familiar, y yo considero que está totalmente equivocado, porque una pareja no necesariamente debe de tener sexo para ser una pareja, un matrimonio menos. Además, pues este tema creo que se hubiera solucionado de una manera pues correcta, con un diálogo, a lo mejor con una mediación, con este tipo de justicia alternativa, en lugar de hacerlo pues con una de las vías legales más riesgosas o de alguna forma más agresivas, que es pues un juicio, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy estudiando la licenciatura en trabajo social y te das cuenta, por ejemplo, cómo es que socialmente existen problemas estructurales que ocasionan este tipo de conductas, y te das cuenta cómo es que estas conductas están derivadas de el trato como objeto sexual de la mujer, y cómo es que se ha cosificado de una manera tan pues culturalmente aceptada a la mujer, hasta el nivel de que judicialmente ya esté permeando pues a las leyes este pensamiento machista, este pensamiento misógino. Que aunque por ejemplo un dictamen social, es decir, un juicio social de que las demás personas te critiquen y te juzguen por pensar diferente, por hacer algo que no está bien, que no es normal, sea algo que sucede todos los días y que de alguna forma sí tiene poder en la sociedad, porque es la misma sociedad la que está generando este tipo de cosas. No es igual a este tipo de situaciones cuando es un ente judicial el que lo está emitiendo, porque está sembrando un precedente de lo que está bien y de lo que está mal, y debes de tener muchísimo cuidado a la hora de hacer pues este tipo de comparaciones. Y pues por ejemplo todo este análisis no serviría de nada si no das propuestas, ¿no?, de qué hacer con este tipo de situaciones, porque pues es un problema no solamente que sucede en Europa, sino en todo el planeta, más en un país como México, que es tan machista. Y pues también el machismo afecta tanto a hombres como a mujeres. Obviamente a las mujeres las afecta de una manera más agresiva. Sin embargo, pues un sistema está hecho y replicado por ambos sexos, por estructuras familiares muy complejas. Y pues yo quisiera dar, por ejemplo, cinco propuestas como un futuro profesional, y que pues de alguna forma todas y todos podemos hacer como que este granito de arena para evitar pues que estas conductas sigan replicándose. Por ejemplo, mi primera propuesta sería pues campañas de concientización sobre la no cosificación de los cuerpos, sobre las nuevas masculinidades y sobre estos temas de agenda feminista de alguna forma, ¿no? En nuestras escuelas, con nuestras familias, pues intentar que no existan estos tabús. Otra propuesta sería el promover una nueva legislación con perspectiva de género para el empoderamiento de la mujer. Existen diputados locales, existen diputados federales que deberíamos de conocer quién es nuestro diputado en nuestro distrito, y pues podemos acudir con ellos y por ejemplo lanzar propuestas, ¿no? Ya que nos hagan caso es otro problema, pero por lo menos acercarnos es el primer paso, ¿no? Y no perdemos nada más que pues el tiempo de estar haciendo esta gestión. Una tercera propuesta sería atención psicológica en los matrimonios, algo así como una terapia familiar, yo lo propondría. Pues una terapia familiar pues conlleva ya una estructura más compleja, a lo mejor una ayuda pues económica más grande y todo ese tema, pero pues sí es importante, ¿no? Porque también hay problemas psicológicos dentro de todo este problema muy muy grandes, muy gigantescos, y pues que se van haciendo como una bola de nieve que va aumentando su tamaño. Otro sería pues en relación a la salud pública, con una perspectiva humanista, con una perspectiva no cosificante a los cuerpos humanos, que dejen decidir a base de la misma decisión y no de estereotipos o de simples juicios sumarios. Y no menos importante, que sea pues mi propuesta 5, sería el reestructurar el tejido social, y aunque suene fácil, es una tarea muy difícil. Y pues esto sería, de alguna forma yo considero que sería reformando todo el sistema judicial. Esto porque pues son las encargadas de hacer valer la justicia, en entender los casos de vulneración de los derechos de la mujer. Entonces yo considero que es un problema muy grande pues el sistema judicial en nuestro país, además de la corrupción que viene arrastrando, que pues no se puede tocar tan fácilmente. Entonces sí es una tarea difícil, pero no imposible. Eso sería todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, darle like al video, activar la campanita y no olviden dejar algún comentario con alguna sugerencia, algunas cosas que podamos mejorar en los videos. Muchísimas gracias, es cuanto.